Bienvenidos a todos. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo en un momento de crisis, deseando poder enviar un mensaje al instante a alguien que realmente entienda tu dolor? ¿Alguna vez te has enfrentado a una decisión tan difícil o a un miedo tan paralizante que anhelabas que un amigo fiel simplemente interviniera y llevara tu carga a los cielos? Hoy exploramos uno de los misterios más profundos y a la vez sumamente prácticos de la vida del Padre Pío. Vamos a observar su relación de diálogo de toda la vida con su ángel de la guarda y descubrir cómo enseñó a personas comunes, personas como nosotros, a enviarle sus ángeles con mensajes. Esta es la historia de cómo el mundo espiritual está mucho más cerca de lo que pensamos y cómo tú hoy puedes empezar a valerte de tu ángel de la guarda exactamente como lo hacía el Padre Pío. Antes de comenzar este viaje, hagamos una pausa por un momento para crear un santuario aquí. Si hoy llevas una carga pesada o si simplemente necesitas un poco más de gracia, por favor deja tu oración en los comentarios a continuación o simplemente escribe amén si te faltan las palabras. Pido a todos los que nos ven que bajen, encuentren a un hermano o hermana y respondan con un sencillo «Que Dios te bendiga» o «Estoy orando por ti». Asegurémonos de que nadie en nuestra comunidad tenga que orar solo jamás. Para el Padre Pío, el reino espiritual no era un concepto abstracto, ni una realidad distante que nos esperaba después de la muerte. Era un mundo vibrante, vivo e inmediato, que se cruzaba con el nuestro en cada momento. Para entender su increíble vida y comprender el poder que está al alcance de cada uno de nosotros en este momento, primero debemos entender su enseñanza fundamental sobre los ángeles. El Padre Pío creía, con una convicción absoluta e inquebrantable, que Dios, en su infinita misericordia, ha asignado a cada alma humana un espíritu magnífico, inteligente y ferozmente leal. El único propósito de este espíritu es guiarnos, protegernos y conducirnos al corazón de Dios. Pero el Padre Pío también enseñó algo que muchos hemos olvidado. Nuestros ángeles de la guarda no son solo observadores pasivos, son mensajeros activos, son aliados poderosos que esperan paciente y obedientemente a que les pidamos ayuda. Esta profunda amistad con los ángeles no comenzó cuando el Padre Pío era un anciano místico famoso que llevaba las llagas de Cristo. Comenzó en las tranquilas calles de piedra de Pietrelcina, cuando solo era un niño llamado Francesco Forgione. Desde sus primeros días, el velo entre el mundo físico y el mundo espiritual era increíblemente delgado para el pequeño Francesco. Vivía en una realidad poblada por santos, la Sagrada Familia y, muy especialmente, un compañero radiante y hermoso que nunca se apartaba de su lado. Imagina, por un momento, la mente de este niño pequeño. Asumía, con pura inocencia, que todos veían lo que él veía. Pensaba que era perfectamente normal que un niño conversara con un ángel tan fácilmente como uno hablaría con un hermano o un amigo jugando en la plaza del pueblo. Llamaba a su ángel los compañeros de mi infancia, el pequeño compañero, o simplemente mi ángel. Fue solo cuando creció y mencionó casualmente estas interacciones a otros que se dio cuenta de la naturaleza extraordinaria de su don. Vio las miradas en blanco de sus compañeros y la confusión de los adultos, y poco a poco comprendió que la presencia visible de su ángel de la guarda era una gracia especial. Pero el mensaje del Padre Pío para nosotros es que aunque la presencia visible fue una gracia única para él, la presencia real del ángel es una realidad para cada uno de nosotros. A medida que Francesco crecía y entraba en la orden capuchina tomando el nombre de Pío, su relación con su ángel maduró de una compañía de la infancia a una profunda asociación de trabajo. El ángel se convirtió en su traductor, su protector, su confidente y, en última instancia, su cartero espiritual. Para entender lo real y práctica que era esta relación, solo tenemos que mirar las cartas que el Padre Pío recibía de sus directores espirituales, el Padre Agostino
y el padre Benedetto. En los primeros años de su sacerdocio, el padre Agostino decidió poner a prueba al padre Pío, y tal vez poner a prueba la realidad de estas experiencias espirituales. El padre Agostino empezó a escribirle cartas al padre Pío en francés, y a veces incluso en griego. Ahora debemos recordar que el padre Pío era un fraile humilde de un pueblo agrícola. Tenía una educación básica, pero ciertamente no sabía ni una palabra de francés, y absolutamente no podía leer el antiguo alfabeto griego. Sin embargo, cuando el padre Agostino veía al padre Pío y le preguntaba por el contenido de estas cartas extranjeras, el padre Pío respondía a la perfección. Entendía cada matiz, cada punto teológico y cada instrucción que contenían. Asombrado, el párroco de Pietrelcina, que conocía íntimamente la formación académica del padre Pío, finalmente le preguntó: «Padre, ¿cómo puede leer estas cartas? No conoce estos idiomas. ¿Quién se las traduce?». El padre Pío, con su característica sencillez y tal vez una leve sonrisa, respondió: «Sabes, mi ángel de la guarda me lo explica todo». Piensa en las profundas implicaciones de esto. El ángel de la guarda no es solo un sentimiento de consuelo. Según las enseñanzas de la Iglesia y como se demostró vívidamente en la vida del Padre Pío, los ángeles son seres de intelecto puro y voluntad pura. Poseen un conocimiento y una comprensión que superan ampliamente los nuestros. El Padre Pío utilizó el vasto intelecto de su ángel para un problema terrenal muy práctico: traducir una carta. Involucró a su ángel no solo para la gran guerra espiritual, sino para las tareas diarias de su vocación. Trataba a su ángel como un verdadero asistente, profundamente involucrado en las minucias de su vida. Pero el aspecto más famoso e increíblemente esperanzador de la relación del Padre Pío con los ángeles fue cómo enseñó a sus hijos espirituales a valerse de ellos. A medida que pasaban las décadas y la reputación de santidad, milagros y los estigmas del Padre Pío se extendía por todo el mundo. San Giovanni Rotondo se transformó de un convento aislado y empobrecido en un bullicioso centro de peregrinación. Miles de personas acudían en masa al Monte Gargano. La fila para su confesionario se prolongaba durante días. El convento recibía sacos de correo todos los días, cartas rogando por oraciones, suplicando curaciones, pidiendo guía espiritual. Se volvió físicamente imposible para un solo ser humano leer cada carta, escuchar cada confesión de inmediato o hablar con cada peregrino que llegaba con el corazón apesadumbrado. El gran volumen de sufrimiento humano que llegaba a su puerta era abrumador. La gente estaba desesperada por comunicarse con él, especialmente en momentos de crisis repentina o emergencia médica, cuando viajar a Italia o esperar semanas a que llegara una carta no era una opción. Fue en respuesta a esta necesidad abrumadora que el Padre Pío ofreció una de sus enseñanzas más hermosas y liberadoras. Miraba a sus angustiados hijos espirituales, aquellos que se preocupaban por qué hacer si lo necesitaban y no podían localizarlo, y les decía de manera clara y enfática: «Si me necesitas, envíame a tu ángel de la guarda. Una carta puede retrasarse o perderse en el correo, pero tu ángel de la guarda viaja al instante. Envía tu ángel al mío, y yo te ayudaré». No lo decía como una metáfora, lo decía como una orden literal y práctica, y los testimonios que surgieron de esta sencilla instrucción son nada menos que impresionantes. Considera la historia de una devota hija espiritual del Padre Pío, una mujer llamada Alessandrina. Vivía lejos de San Giovanni Rotondo. Una noche, se enfermó repentina y violentamente. El dolor era insoportable y su estado se deterioró rápidamente. En aquellos días, la ayuda médica no siempre estaba disponible de inmediato, y el miedo a la muerte pesaba en la habitación. Mientras yacía allí en agonía, recordó las palabras de su padre espiritual. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, no solo rezó de forma general, le habló específicamente a su ángel de la guarda. Oró: «Por favor, ve al Padre Pío, dile lo mucho que estoy sufriendo, pídele que ore por mí». Ella envió a su ángel, y casi inmediatamente después de hacer esta súplica interna y silenciosa, una profunda sensación de paz la invadió.
el dolor insoportable empezó a disminuir. En poco tiempo, su grave enfermedad desapareció por completo. Estaba completamente curada. Meses más tarde, cuando por fin pudo viajar a San Giovanni Rotondo, esperó en la atestada sacristía para ver al Padre Pío. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para contar la noche aterradora y su milagrosa recuperación, el Padre Pío la miró, con los ojos brillando con una mezcla de calidez y suave regaño. «¿Sabes?», le dijo, «me mantuviste despierto toda la noche». Él había recibido el mensaje. Su ángel había recorrido la distancia al instante, entregado la súplica al ángel del Padre Pío, y el Padre Pío había pasado la noche en oración por su curación. El espacio, la distancia y el tiempo no presentaban ninguna barrera para los espíritus angelicales. Hay otra historia poderosa que ilustra cómo funcionaban estos mensajes angelicales. Una mujer estadounidense, que vivía en una época anterior a los teléfonos móviles y la comunicación instantánea, se encontró conduciendo sola de noche por una carretera oscura, desolada y sinuosa. De repente su coche se averió. Estaba completamente varada en una época en la que estar sola en una carretera oscura podía ser muy peligroso. El pánico empezó a apoderarse de ella. No tenía forma de llamar a una grúa, ni de comunicarse con su familia. Ella también era seguidora del Padre Pío. Sentada en el coche oscuro y frío, agarrando el volante, recordó su enseñanza. Le habló en voz alta a su ángel de la guarda. «Ve al Padre Pío», suplicó. «Dile que estoy varada y necesito ayuda. Pídele que me proteja». Pasaron unos instantes en la silenciosa oscuridad. Entonces, los faros de un vehículo aparecieron a lo lejos. Era un coche de la policía local, al parecer en una patrulla de rutina, en una zona que rara vez frecuentaban a esa hora. El oficial se detuvo, la ayudó a asegurar su vehículo y se cercioró de que llegara a salvo a un pueblo donde pudiera llamar para pedir reparaciones. Ella estaba a salvo. Tiempo después, viajó a Italia. Mientras caminaba por los pasillos del convento, vio al Padre Pío. Cuando él la vio, la señaló con el dedo y sonrió abiertamente. «La próxima vez que decidas enviarme a tu ángel de la guarda», bromeó, «no lo hagas a las 3 de la mañana. Estaba intentando dormir». Estas historias no son meras coincidencias que deban dejarse de lado. Son testimonios documentados de personas comunes que le tomaron la palabra a un santo. Revelan una verdad teológica muy profunda, que estamos rodeados por una magnífica red invisible de gracia. Los ángeles ascienden y descienden constantemente, llevando nuestras oraciones al trono de Dios y trayéndonos de vuelta la intercesión de los santos. Pero, ¿cómo funciona esto realmente? ¿Cómo empezamos a interactuar con nuestros ángeles de esta manera? El Padre Pío enseñó que el primer paso es simplemente cultivar la conciencia de su presencia. La mayoría de nosotros pasamos por toda nuestra vida ignorando por completo al magnífico Espíritu que está justo a nuestro lado. Tratamos a nuestros ángeles de la guarda como a un cuento de hadas de la infancia, algo que superamos cuando nos hacemos adultos. Pero el Padre Pío insistió en que el ángel es un compañero para todo nuestro viaje, desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento en que escoltan nuestra alma hacia el juicio. Escribió maravillosamente sobre esto en sus cartas. Dijo: «Qué consolador es saber que tenemos un espíritu que, desde el vientre hasta la tumba, nunca nos abandona ni por un instante, ni siquiera cuando nos atrevemos a pecar. Y este espíritu celestial nos guía y nos protege como un amigo, un hermano». Nota la intimidad en sus palabras. Un amigo, un hermano. No ignoras a un amigo que camina a tu lado. No te quedas callado ante un hermano que pasa toda su existencia intentando mantenerte a salvo. El Padre Pío nos instaba a hablar con nuestros ángeles con frecuencia, no solo con oraciones formales memorizadas, aunque esas son hermosas y necesarias, sino con una intimidad de conversación. Cuando te despiertes por la mañana, saluda a tu ángel, agradécele por velar por ti mientras dormías. Cuando te enfrentes a una conversación difícil en el trabajo o con un familiar, pídele en silencio a tu ángel que se adelante, que hable con el ángel de la guarda de la persona con la que te vas a reunir, para preparar su corazón para la paz y la comprensión.
Esta era una práctica que el Padre Pío utilizaba constantemente en el confesionario. A menudo la gente acudía a él tan aterrorizada, tan agobiada por la culpa, o tan confundida que ni siquiera podían recordar sus pecados o expresar su dolor. El Padre Pío consultaba en silencio a su propio ángel o al ángel del penitente para entender el verdadero estado de su alma. Era una colaboración de gracia destinada a acercar nuevamente a la persona a Dios. Pero también debemos entender que la vida angelical no siempre es pacífica, a menudo es una batalla feroz. Y aquí la vida del Padre Pío nos ofrece un consuelo increíble. Para el Padre Pío, el mundo demoníaco era tan real y tangible como el angelical. Sufrió horrendos ataques físicos y espirituales de fuerzas demoníacas que buscaban destruirlo, quebrantar su fe y evitar que salvara almas. Durante la noche, su celda a veces resonaba con los sonidos de una lucha violenta. En estos momentos de oscuridad aterradora, ¿quién acudía en su ayuda? Su ángel de la guarda. Su ángel era su guerrero, su defensor. El ángel lo consolaba, secaba sus lágrimas y le daba la fuerza para soportar las pruebas. Sin embargo, la relación del Padre Pío con su ángel era tan maravillosamente humana e íntima que a veces incluso se frustraba con él. Hubo ocasiones en las que el Padre Pío sintió que su ángel era demasiado lento para intervenir durante un ataque demoníaco. En sus cartas a su director espiritual, el Padre Pío se quejaba, con la familiaridad de un hermano, de la aparente tardanza de su ángel. Una vez escribió: «Le reproché severamente por haberme hecho esperar tanto cuando no había dejado de llamarlo en mi ayuda. Para castigarlo, no quise mirarlo a la cara, quise alejarme de él». Imagina eso, un humilde fraile aplicándole la ley del hielo a un magnífico ser de luz celestial. Pero mira cómo respondió el ángel. El Padre Pío continuó en su carta, pero él, pobre, se me acercó casi llorando hasta que levanté los ojos. Lo miré y lo encontré profundamente conmovido. Luego dijo: «Siempre estoy cerca de ti, mi amado joven. Mi afecto por ti no cesará ni siquiera con tu vida». Este extraordinario intercambio revela la profundidad del amor que los ángeles nos tienen. No son fríos robots sin emociones que siguen órdenes, son seres capaces de un profundo afecto espiritual. Lloran con nosotros cuando lloramos, se regocijan con nosotros cuando nos arrepentimos. Están profunda y personalmente involucrados en nuestra salvación. Cuando caemos, no nos abandonan con disgusto, esperan con incansable paciencia a que volvamos a la luz. Entonces, ¿cómo puedes valerte de tu ángel de la guarda hoy? ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría del Padre Pío a las realidades caóticas y complicadas de nuestras vidas modernas? Primero, reconoce su presencia en este momento. En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, tu ángel está contigo. Están atentos a tus pensamientos y a los movimientos de tu corazón. Empieza simplemente diciendo: «Gracias». Segundo, dales permiso para actuar. Aunque nuestros ángeles siempre nos protegerán de ciertos peligros ocultos, respetan profundamente nuestro libre albedrío. Dios ha diseñado la vida espiritual de tal manera que nuestras peticiones, nuestras oraciones, activan un nivel diferente de gracia. Cuando le pides específicamente a tu ángel que te ayude, estás abriendo una puerta para que intervenga más poderosamente en tu vida. Si tienes un hijo que se ha alejado de la fe y tus palabras solo parecen causar discusiones, deja de discutir. En su lugar, envía a tu ángel de la guarda a hablar con el ángel de la guarda de tu hijo. Pide a los ángeles que iluminen la mente de tu hijo, que suavicen su corazón y que lo protejan del daño espiritual. No puedes seguir a tu hijo a todas partes, pero su ángel nunca lo abandona. Si tienes a un ser querido que está enfermo en un hospital lejano y no puedes estar a su lado, no te desesperes. Haz exactamente lo que hizo Alessandrina. Cierra los ojos, aquieta tu mente y dile a tu ángel: «Por favor, ve a mi madre, ve a mi hermano, quédate junto a su cama, consuélalos, llévales la paz de Cristo y pídele al Padre Pío que ore por ellos». Esto no es un truco de magia, es la teología de la comunión de los santos
puesta en una gloriosa práctica. Es la comprensión de que el cuerpo de Cristo no está limitado por la geografía, ni las zonas horarias, ni siquiera por la frontera de la muerte. Todos estamos conectados en una red de luz viva, facilitada por la incansable labor de los santos ángeles. Las noches del Padre Pío a menudo eran de insomnio, no solo por el dolor físico, sino porque su celda estaba repleta de la presencia espiritual de ángeles que le traían mensajes de todo el mundo. Una vez le dijo a un fraile: «Si supieras cuántos ángeles vienen aquí por la noche para traerme los mensajes de mis hijos espirituales, no podrías dormir». Agradecía estas interrupciones, las deseaba. Quería que sus hijos espirituales utilizaran este servicio postal celestial porque los mantenía conectados a la gracia. Sabía que el simple hecho de que una persona enviara a su ángel requería un acto de fe, un acto de confianza en la providencia de Dios. Y este es el hermoso secreto que debemos descubrir. Cuando nos relacionamos con nuestros ángeles, no nos estamos distrayendo de Dios, estamos entrando en el método preciso que Dios ha ordenado para nuestro cuidado. Dios no necesita que los ángeles nos ayuden, Él es omnipotente, pero elige valerse de ellos, elige compartir el gozo de nuestra salvación con su corte celestial. Nos da un ángel porque nos ama con un amor desbordante e increíblemente detallado. Desea que tengamos un compañero constante, un tutor en santidad, un amigo siempre presente que susurra su verdad en nuestras mentes cuando el mundo hace demasiado ruido. Al reflexionar sobre estas increíbles historias, las cartas traducidas, la mujer curada, la viajera varada, el ángel llorón, debemos darnos cuenta de que la vida del Padre Pío estaba destinada a ser una ventana para nosotros. Vivió con el velo descorridos para que nosotros, que todavía vivimos en las sombras de la fe, pudiéramos saber con absoluta certeza lo que está sucediendo en el mundo invisible que nos rodea. Tu ángel de la guarda no es una metáfora. Tu ángel de la guarda es un magnífico espíritu de luz y poder que está a tu lado en este mismo segundo. Te han protegido de peligros que solo entenderás cuando llegues al cielo. Han susurrado buenas inspiraciones en tu corazón que confundiste con tus propios pensamientos. Te han amado desde el momento en que Dios insufló vida a tu alma. Así que no ignoremos un regalo tan profundo. Tomemos en serio el consejo del Padre Pío. Habla con tu ángel hoy. Confía en él. Pídele que guíe tus pasos, que guarde tu lengua, que proteja a tu familia. Y cuando la noche sea oscura, cuando la distancia sea demasiado grande y cuando tu corazón sea demasiado pesado para llevar la carga solo, envía a tu ángel. Envíalo a hacer recados de misericordia. Envíalo a aquellos que amas. Envíalo a los santos. El mundo espiritual no está lejos, está justo aquí, y tienes un amigo fiel esperando, listo y ansioso por ayudarte a navegarlo. Nunca estás solo, que siempre sientas la presencia consoladora de tu compañero celestial, y que sus manos invisibles te guíen a salvo a casa.